Algún compañero mencionaba aquí un acto que hubo pasado mes para explicar aos bufetes especializados en vender este tipo de produtos e tamén aos inversores, non explicar como opera o novo Taslis. Eu creo que o que podemos decir é que a día de hoxe empeza a haber algo de interés, pero todavía hai bastante descoñecemento do detalle co que opera o novo Taslis, sabendo que tanto o anterior como este son ferramentas que o hosteleiro, bueno, trata de propoñerlo e expoñerlo ao armador, pero quen elabora, quen detalla e quen estrutura este tipo de mecanismos de ingeniería financiera son bufetes especializados que están, en principio, a día de hoxe, a interesarse por conocer os detalles e a dinámica do novo sistema. Nesa xornada estivo o hosteleiro, o armador, o inversor e o estruturador desa primeira operación que se fixo pública, que había feito un hosteleiro en Euskadi, como é Valenciaga, unha operación con novo Taslis moi ao límite, porque era unha decisión de incorporar Taslis a uns buques que o armador había comprometido, sin telo plenamente confirmado, a posibilidade de repercutir Taslis. Pero certo é que a día de hoxe xa estamos falando todos, creo que da teoría, das bondades, do que pode ser o Taslis novo, do que non pode ser, pero vai ser a realidade e que se cerren contratos con ese mecanismo o que confirme ou desminta a validez do sistema. Claro, porque eso por ahora es unha noticia que todavía non hemos podido dar. O que xa é unha cuestión que eu creo que é incuestionable. Por lo menos aquí en Vigo. O novo Taslis, máis alá de que sea máis operativo, menos operativo, teña máis rendimiento ou menos rendimiento, hai unha diferencia de plano respecto ao anterior. Este sí ten plena seguridade xurídica, porque este sí está específicamente avalado, pronunciado a Comisión Europea en torno a que non distorsiona a competencia. O anterior non o tiña. Bueno, o anterior existía unha carta de la anterior comisaria de la competencia previa a Joaquín Almunia que había garantizado la validez de eso. Hai unha carta, se expuso no proceso, había unha carta a unha pregunta de un armador noruego, pero é certo tamén que non había esa comunicación detallada de, mira, vamos a montar este sistema, opera desta maneira. Eu non sei se ao proceso anterior, de feito, estamos defendendo que o feito de non habelo comunicado non implicaba, o que sí estaba claro é que todos os operadores que utilizaban o Taslis, ben se son os armadores, os rastreiros, os inversores, o que sí contaban era ca aprobación individual por parte da nosa administración daquela operación. O feito de que a nosa administración non houbera comunicado a Bruselas, o que se estaba defendendo é por que tiñan que ser afectados que non tiñan conocimiento desa situación. A día de hoxe, o que si temos é non só a comunicación, sino a aprobación. E non só a aprobación, sino que se diseñou o novo sistema atendendo a todos aqueles requerimentos que fixo a Comisión en relación a que o novo Taslis non podía ser específico, tiña que ser general, unha serie de aspectos que pediu, instou a que a nosa administración incorporase. Outra cousa é que nivel operativo está tendo a día de hoxe nulo ou escaso ou moi pouco, pero iso non é porque este falto de plena seguridade xurídica que sí que a ten. César. Sí, realmente o sistema o fará pois no momento que se pece pois a contratar, no? O que está claro é que hasta ahora non estaba realmente nada claro hasta onde chegaban os límites dentro desa bonificación fiscal. A día de hoxe entendo, polo menos pola boca pequena, que dende os propios hosteleiros tampouco teñen claro. Realmente quen ten que polo funcionamento son os estruturadores, é dicir, no momento que ese é atractivo económicamente, pois tirarán del para a construcción naval. En todo caso, o que ten que quedar claro é que a día de hoxe, pasado un ano desde dispor deste novo sistema, pois realmente, salvo o caso concreto do hosteleiro do País Vasco, pois non se fixo ninguna contratación. Entonces, esa é a realidade que temos que plasmar aquí na Ría de Vigo. A día de hoxe non hai nova contratación desde que se produzo o baixón no 2008, non? Salvo a cuestión PEMES, que, insisto, benvida sea, non estamos en contra, que non se entenda mal, era a cuestión de PEMES, o que precisamos neste momento de carga de traballo, pero sí que... Tal vez sea demasiado pretencioso hablar de un renacimiento. Non se debe de pois,
de vincular o caso Pemex para a construción naval, non? Porque a realidad que a día de hoxe é que non hai construción en ninguna, e que seguimos na situación que estamos nos últimos anos. Insisto, se siguen a pechar empresas a pesares das, entre comillas, boas noticias que se prevén para os próximos meses, e iso é consecuencia da parálisis que sufriu este sector en este momento, non? E tamén quixera dicir unha cousa, que tamén estas noticias, eu pediría un pouco de seriedade a todos, non? E incluso tamén pois aos medios de comunicación, porque estas noticias o que fan é crear unhas falsas expectativas cara ao sector, pois realmente se están vivindo situacións moi complicadas, pois de compañeros, familiarmente, non? Se están vivindo situacións moi complicadas e se están dando unha apariencia de que o sector xa está prácticamente pois na vía do crecemento, cando a realidade non é esa. É dicir, seguimos cos rastreleiros pechados, barreras onde eles tamén, a pesares de que estamos á espera de que se concrete esa construción, pero a día de hoxe é que aínda non hai chapa dentro dos asteleiros. Seguimos co caso de Vulcano, que quedou un pouco aí no esquecemento, un asteleiro tamén moi importante para a ría de Vigo, e que neste momento non ten carga de traballo de ningún tipo, e que o barco aquel famoso que viña de Sevilla, bueno, pois está aí pois a apodrecer no muelle, esa é a realidade. Seguimos co caso de Freire, por un exemplo, que, bueno, que temos agora pois a perspectiva xa de que de unha vez por todas se poña o barco para Indonesia, pero estaremos falando, insisto outra vez, pois de marzo, de abril, que son as datas que está dando o asteleiro. A realidade é esa, que neste momento seguimos sin carga de traballo e se siguen pechando empresas e seguimos perdendo oportunidades no mercado internacional. Enrique. Bueno, estas declaraciones parece la foto del día 12 de noviembre del año 2012, cuando el gobierno ya dijo que teníamos un nuevo procedimiento y ya podíamos aplicar el nuevo tax list, aunque se haya modificado luego las leyes en enero de 2013, pero seguimos con la misma foto. A mí no me tiene que convencer. A quien tiene que convencer el ministro con tanta televisión es a los estructuradores y a los inversores, que son los que tienen que apostar por nuestro sector. Si es que no lo ven rentable, ¿por qué es? Porque a lo mejor no les convence el tax list. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces se desviven por salir en la televisión anunciando el nuevo tax list, que ya es operativo, pero seguimos viendo que los bancos y los estructuradores siguen sin apostar por el sector. Y entonces todo lo que saca por la televisión, esta es la foto del año 2012. Es que incluso hoy en día para cualquier banco tener que soltar un préstamo, una financiación para construir un barco que a lo mejor pueda suponer 200 millones para los balances. Sobre todo cuando no está muy claro. Claro, efectivamente, y sobre todo cuando no tiene muy clara la rentabilidad final de eso. Y es ahí la apuesta donde tiene que estar, ¿no? Por parte de las financieras, y una vez que las financieras tal vez se animen, los estructuradores también se sientan más seguros. Claro. Si no, es a quien tiene que convencer. El resto sigue sin contratos y sigue todos los astilleros cerrados. Hablaba César sobre la situación de los trabajadores, la situación de los trabajadores que a día de hoy, a pesar de todo y a pesar de que efectivamente, sin duda, lo de Barreras es una muy buena noticia, que tengamos ya un nuevo tax list, como decía Ramón, con seguridad jurídica, con unas bases mucho más fuertes, mucho más estables que el tax list anterior, a priori pueda darnos una perspectiva positiva sobre el futuro del sector, pero la realidad es que a día de hoy muchas familias, como decía César, tienen que estar viviendo una situación muy complicada, ¿no? Y ese es el día a día de hoy, ¿no, Ramón? Creo que a nadie hoxe temos de alta traballando no sector no conxunto, sumando as plantillas e a industria auxiliar, escasamente 1.400 traballadores, dos que unha parte están en situación de regulación. Creo que todos recordamos cifras que non teñen nada que ver. Como decía antes, temos 3 buques en construción apenas. É certo que podemos decir que nos últimos meses en parte se recuperou algo a actividade de reparación que, bueno, axuda a aliviar algúns escenarios, pero a situación sigue absolutamente crítica, con hándicap que levamos un ano prácticamente de expectativas positivas e razonables que non acaban de consolidarse nin acaban de chegar. Eu creo que todos estaríamos desexando que este ano se consolidase ese ano de recuperación da actividade no sector. Pero na nosa ría pasa porque se inicie a actividade en Barreras da man deses buques de Pemex. Que os asteleiros que dependen de buques con tax list, como pode ser o caso de Vulcano, pode ser o caso de Metal Sys, que eses contratos aparezan.
que eses contratos apareza a figura do taslís, apareza a figura do armador, e aparece a financiación, que contratos como Freire, que consigue en concursos internacionais, que non sexa despois atopar a financiación o hándicap para poñer eses contratos en vigor. Cos asteleiros pequenos, que eu creo que sí se van a ver beneficiados da recuperación de actividade nos grandes, como pode ser Barreras, Vulcano e Metalsys, que son, por si solos, entre os tres, o 80% desta actividade. Esa expectativa está aí, pero ten que, cada mes que pasa, pois, sobre todo, o aspecto laboral é moi lamentable. De todas maneiras, ainda estando esa actividade crítica, eu creo que na nosa comarca temos que tamén felicitarnos, pois, como mínimo, a eses 35.000 desempregados que ten esta cidade e os cerca de 60.000 que ten esta comarca, que ao menos ese colectivo lle podemos dar esa expectativa de ter algún escenario probable, posible, desexable, desde logo, de recuperación da actividade de emprego da man do naval. Hai moitas comarcas que non hai ese sector que poida estar a piques de recuperar a actividade. E iso o temos aí. Eu creo que nós o temos claro. Eu non sei se políticamente estuvo sempre claro. Sí, pero dentro de esa realidad, perdona, Ramón, dentro de esa realidad hay que explicarle a la gente que tiene esa situación a la que se refería César, que sigue en su casa, que desde hace 1 año, 2 años, 3 años está sin trabajar, que se le terminan las ayudas del Estado, que se le termina el paro, que tiene cada vez una situación más complicada. Hay que explicarles, aguanta, porque esto va a mejorar, pero lo cierto es que, también como decía Enrique, llevamos mucho tiempo diciendo aguanta que esto ya mejora, que ha ocurrido esto, que se ha aprobado el nuevo tax list, que ha ocurrido esto, que es que Barreras ha cerrado el acuerdo con Pemex y va a empezar a construir, etcétera, etcétera, y parece como que estamos hablando de una luz al final del túnel que por mucho que corremos hacia ella, al final no acabamos de llegar. Non se trata de decir aguanta, porque entre outras cousas a recuperación do sector naval na nosa comarca non vai arranxar o drama do desemprego, nin en Vigo nin na comarca, vai axudar a paliar e vai a dar unha certa expectativa, unha certa esperanza a milleiros de traballadores que teñen este sector como referencia para recuperar o seu emprego, pero non vai a arreglar o problema do emprego que estamos padecendo. O sector naval ten a maiores da recuperación do emprego directo, genera importante volumen de emprego indirecto e genera tecido industrial, pero igual que a caída empezou no ano 2008-2007, apadecemos en todo o seu rigor a mediados do ano 2011, o escenario de recuperación tamén vai a ser así. Temos 3 barcos en construción, pero podemos decir que temos contratos cerrados, consolidados, que entendemos que están aí, 5. O sector para volver a ter 15 buques en construción, o sea, o que as gradas ocupadas e empezar a ter barcos en armamento, saindo todo ben, o sector naval chegaría a un escenario de normalizar a súa actividade, xa non falemos de picos, a finales do ano 2015. E vai a ser unha recuperación probablemente lenta. E agardemos, eu creo que temos que traballar en o que se leva feito estes 3 últimos anos, manter plenamente operativas todas as capacidades. Uns poderán reiniciar a actividade antes, outros poderlo facer un pouco máis tarde, pero o escenario que tiña esta cidade hai apenas 6-7 meses, que era en xulio do ano pasado, era que a expectativa de manter esta actividade como esperanza de recuperación de emprego estaba a piques de esfumarse, porque desaparecía por completo a posibilidade da man deste sector recuperar emprego na nosa comarca. Por un momento se había apagado esa luz al final del túnel, prácticamente quedaba apenas algo muy tenue. Se nos esgotaban hasta as esperanzas e as expectativas. Y a día de hoy por lo menos volvemos a verla, pues no es tampoco un mal panorama. Vamos a hacer un momento un alto para publicidad y enseguida volvemos porque quiero también preguntaros sobre un tema del que también se ha hablado mucho y es las posibles intenciones que pueda tener Pemex con su entrada a formar parte del astillero Barreras. Se ha hablado sobre pues tal vez el interés que pudiera tener de copiar la tecnología y la forma de trabajar que nosotros tenemos aquí en Vigo y tratar de llevarla a México y empezar en el futuro convertirse en un serio competidor del sector de astilleros, del sector naval que tenemos aquí en Vigo. Vamos a hacer un alto y enseguida lo comentamos aquí en Vigo Debate.